Nos da gusto saludarlos. Buenas noches, mi compañero Raúl Sánchez Carrillo y su servidor Félix Fuentes. Bueno, pues el racista número uno de estos tiempos, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ya tuvo un éxito personal. Después de que ha fracasado con el muro contra México, después de que fracasó ante los países árabes con las persecuciones de los indocumentados, después de que fracasó con su supuesta guerra que iba a llevar a cabo y iba a pulverizar a Corea del Norte y etcétera, etcétera, finalmente logró uno de sus fervientes deseos, el de que hubiese una guerra en este planeta, y él la provocó, la guerra del Medio Oriente entre Israel e Irán. ¿Cómo lo hizo? Simplemente el señor Trump sacó a Estados Unidos del convenio, del pacto que se había logrado, que se había firmado de su país con casi todas las naciones de Europa y de otras naciones para mantener, para controlar el pacto nuclear en Irán. Bueno, pues se salió Estados Unidos, ya no quiso pertenecer a ese pacto. ¿Y qué sucedió? Que Irán entró en pleito con Israel e Israel también entró en pleito con Irán y ya se bombardearon varias veces y tomaron como campo de batalla a una nación que ni la debe ni la teme, que es Siria, pero es donde Israel y donde Irán tienen enormes instalaciones militares y se las están bombardeando uno al otro. Efectivamente, ahí los ataques han sido específicamente a instalaciones militares de ambos países, pero la reacción de los países de Europa que estaban en ese pacto que abandonó Donald Trump con Irán para la no proliferación de armas nucleares, tuvo una reacción de decir nosotros sí continuamos con ello. Y Angela Merkel, que tiene un poder y se ha fortalecido mucho como lideresa de los países de Europa, advierte que no podemos, dice, tener confianza más en el presidente Donald Trump. Hay que tomar en cuenta que en el Tratado del Atlántico Norte, en el acuerdo de los países que tienen que ser como aliados de Estados Unidos, funciones si fuera necesario, también han puesto sobre la mesa su posición y su rechazo a lo que Estados Unidos determinó. Efectivamente, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió como el protector de Europa por el temor que se tenía ante los países comunistas, principalmente de Rusia, y a la fecha ha querido Estados Unidos ser como el padrino de esas naciones. Pero la señora Angela Merkel, como la mencionas, Raúl, ya les dijo a todas las naciones importantes de Europa que en adelante ya no esperen ninguna protección de los Estados Unidos. O porque no la puede dar, o porque no tiene deseos de hacerlo, pero recomendó que todas esas naciones de Europa que de alguna u otra manera dependían del poderoso imperio norteamericano, ya no esperen nada. ¿Y por qué lo dice? Porque yo creo que ya les cayó mal este señor racista que se empeña primero en hacer que Inglaterra se separara de los demás países de Europa, provocando con ello un caos financiero y económico que por fortuna ya fue superado. Y en otro asunto, donde Donald Trump quiso provocar una guerra con Corea del Norte, el mandamás de esa nación, Kim Jong-un, ya se puso de acuerdo con Corea del Sur, han hecho una hermandad entre coreanos, se acabó el miedo o el problema de la guerra que se pudo haber suscitado entre esas dos naciones, y el señor Trump se quedó a un lado. Claro,
ahora se ufana de que por la intervención de él ya no hubo guerra entre las dos Coreas. Efectivamente, y además ya Corea del Norte ha delimitado todo lo que era su campo, su extensión de desarrollo nuclear para desaparecerlo. Y eso es un miedo que se apaga porque esa algidez que llegó a tener Trump con Kim Jong-un en relación a que lo iba a aniquilar y que iba a incendiar ese país, dejó de tener al mundo otra vez con los pelos de punta. Por eso decimos, Raúl, sí, que bueno, por lo menos en un caso, en el del Medio Oriente, se ha salido con la suya, porque él es guerrero mental enfermo. Él quiere guerras. Él quiere que Estados Unidos venda armamentos a naciones para que entren en conflicto. Y eso fue lo que provocó en el Medio Oriente y ahí están los resultados. Uno de los que tiene que ver como estudio más serio es el que la economía de Estados Unidos cuando hay guerra es muy floreciente. Claro, vende armas, como bien dices, Félix, a los países en conflicto. Cuando no hay guerra, hay una industria militar en la Unión Americana que está paralizada. Y si bien, de un lado mucho menor, pero muy intenso, la venta de armas a través de la sociedad del rifle en los Estados Unidos, es otro problema que toma una dimensión menor, pero que hacia adentro de Estados Unidos ha generado cientos de capítulos violentos con muchos muertos. Porque ahí hay estados donde la gente puede traer su arma a la vista, como en el viejo oeste, solo que con la tecnología de que puede ser a la espalda un cuerno de chivo, un .50 u otro calibre más alto, ¿no? Y no podemos pasar por alto que este racista tiene a México en la mira permanentemente. Desde que estaba en campaña y ya después de presidente, transcurrido más de un año, no se le olvida su dichoso muro en la frontera de Estados Unidos con México. No ha logrado, no ha avanzado gran cosa, pero ahí está. Dale y dale. Ahora han reaccionado algunos de sus secundones del Partido Republicano para perseguir a indocumentados. Y esto ya es un problema mayor, Raúl, porque de Centroamérica, particularmente de El Salvador y de Honduras, están llegando migrantes que se empeñan en cruzar la República Mexicana para llegar a la frontera y luego brincar a Estados Unidos. Y como no lo logran y las persecuciones son cada vez más feroces en la frontera, entonces ya tenemos un problema mayor los mexicanos. Se nos quedan aquí. Que los centroamericanos que ya entraron a México ya no quieren regresar a su país. Y como tampoco pueden brincar a Estados Unidos, se están quedando aquí y este va a ser otro conflicto mayor porque nuestro país, en las condiciones en que se encuentra, no puede ofrecer ni alimentación, ni casas, ni trabajos a todas estas personas. Ni salud. Ni menos salud. Y es una desgracia de veras, ver a una señora que llega con un niño en brazos y otros dos colgados de sus ropas para tratar de llegar a Estados Unidos en busca de trabajo. Es cierto. Y ya para temer por un lado, para quienes son indocumentados y para tener en cuenta, estamos en la recta final de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Se Canadá. supone que ya debía haber estado listo esta semana. La semana es la que determinará para el Congreso de los Estados Unidos el 17 y el día 15 para México qué resultados y cómo quedaría el Tratado de Libre Comercio, que ya se menciona que se prolongaría hasta junio antes de las elecciones. He dicho muchas veces en este espacio que cuando no había tratado de libre comercio, México era un país floreciente, rico en agricultura, rico productor de maíz, frijol y otros cereales que incluso se vendían al extranjero. Eso se nos acabó con el TLC, que no se nos olvide, por favor, y que ya los negociadores, si el señor Trump está dale y dale y dale con nuestro país, que con el TLC, que con el muro y con todo lo que se le pega la gana, ya
ya debe de tener respuestas de México firmes, contundentes, porque no somos sus juguetes para que nos esté diciendo cada vez que se le pega la gana lo que él quiere, nos insulta, nos dice que somos narcomenudistas o traficantes de drogas, y etcétera, etcétera. Pero ya ha habido una respuesta muy tajante, que tiene que ver con que México va a poner un muro para evitar el ingreso de armas y el ingreso de dinero en efectivo. Que ahí sí Trump no dice nada, que de Estados Unidos proveen. Acaban de asegurar en Nuevo Laredo y en Ciudad Juárez arsenales, los más grandes que tenga el incautamiento de parte de la Procuraduría General, 350 armas de grueso calibre, 3.500 cartuchos, todos de grueso calibre. Y en Ciudad Juárez igual. O sea, es un escándalo que mientras Trump despotrica y dice que México no ha permitido a Estados Unidos el paso de un solo terrorista. Y ese sí es una fibra muy sensible que a Estados Unidos lo podría temblar. Pero si México incinera droga y la extermina en los lugares donde se asegura, ¿qué pasaría si eso no se hiciera y pasara toda la droga a Estados Unidos? Y este muro contra las armas, el cual no se ve y del cual no hace apología el gobierno mexicano, ese sí es muy importante, porque los fabricantes estadounidenses perderán un supermercado que tienen en México con el tráfico de armas y que desgraciadamente van a caer en manos de decenas de cárteles que se han desarrollado en nuestro país. Pues bien, ya hay una guerra allá en el Medio Oriente, ojalá que la terminen pronto, ojalá que todo quede en eso y que nosotros nos pongamos firmes de verdad en contra de este individuo racista. Sobre todo porque, como dice un dicho muy, ya está bien, ya estuvo suave, como dijeran en otros tiempos. Manolín y Chilinsky, una pareja cómica, decía, ya está suave. Pues igual, en ya este estuvo caso, suave. Félix. Muy bien, que estén ustedes bien, se nos fue el tiempo y nos veremos en la próxima. Muy buenas noches. Aquí entre reporteros, gracias. Buenas noches.